¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Acá les habla Eloy. Bueno, hoy vamos a ver un problema de aplicación de la práctica 5, parte 2, ¿sí? Que va a tratar sobre lo que se conoce como la razón de cambio. Es decir, en esta práctica ustedes, en la práctica 5, parte 2, veían todo lo relacionado a la derivabilidad, un poquito de continuidad también, ¿sí? Pero ya introduciendo funciones un poco más complejas. En este caso, en estos problemas de aplicación, va a aparecer la palabra razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio básicamente, como acá verán escrito, de una cierta cantidad respecto de otra cantidad b, ¿sí? No es otra cosa que la derivada de esa cantidad respecto a la de b, la derivada de a respecto de b. ¿Está bien? Entonces, si nos están diciendo de que se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, de modo que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo sobre segundo, lo que nos están diciendo es que por cada segundo que transcurre, el volumen de este globo esférico aumenta en 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Y nos preguntan calcular la razón a la cual está cambiando el radio y la superficie del globo cuando el radio es de 25 centímetros. Entonces, la información que nos está dando este ejercicio tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos una cantidad que en este caso es el volumen, ¿sí? Que cambia respecto del tiempo, ¿sí? Porque el globo, bueno, en este caso nos está contando que se va expandiendo. ¿Está bien? Entonces, ustedes fíjense que este dato de que se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, de modo que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo, lo que nos están dando es la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, ¿sí? Es decir, que lo que nos está dando ese dato de 100 centímetros cúbicos sobre segundo es la derivada del volumen respecto del tiempo. ¿Está bien? Y esto es lo que a nosotros nos dice que vale 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, fíjense que este es el dato de entrada del ejercicio, pero nos estarían solicitando que veamos cómo cambia el radio, ¿sí? Cómo cambia el radio y cómo cambia la superficie del globo. ¿Está bien? Es decir, nos están pidiendo que hallemos cómo es la derivada de r del radio respecto de t, por un lado, y nos están pidiendo también la derivada de la superficie respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que buscar esas cantidades. Pero bueno, fíjense, si tomamos este hecho de que la derivada del volumen respecto al tiempo es 100 centímetros cúbicos sobre segundo, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que como estamos hablando de un globo esférico, el volumen de ese globo respecto del tiempo sería 4/3 de pi por el radio al cubo. Este sería el volumen de una esfera, ¿sí? Básicamente, esta fórmula la vamos a utilizar, pues es la que nos va a dar la pauta de cómo se calcula el dato que nos dieron. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer esa cuenta, fíjense que lo que tendremos que pensar es en derivar este volumen respecto de el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto vale eso. Vale 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces acá lo que vamos a hacer es una derivada, ¿sí? Vamos a derivar al volumen, pero ojo, respecto de t. Y fíjense que el volumen depende del radio. Entonces lo que va a ocurrir acá es que en realidad el volumen depende del radio y a su vez el radio depende del tiempo. Es decir, que al final del día el volumen depende solamente del tiempo. Porque fíjense, si el radio depende del tiempo y el volumen depende del radio, ¿sí? Por una cuestión de transitividad el volumen solo depende del tiempo en realidad. ¿Está bien? Entonces, cuando derivemos al volumen respecto de t, ¿sí? Lo que nos va a quedar es la derivada de b respecto de t, y acá tienen que tener cuidado porque vamos a tener que hacer una regla de la cadena, porque fíjense, vamos a derivar el 4/3, vamos a ponerlo así, vamos a estar derivando respecto de t lo que sería 4/3 de pi por el radio que depende de t al cubo. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que vamos a usar además de esto es que al ser 4/3 de pi por radio al cubo un polinomio, va a ser derivable para todos los reales, ¿sí? Porque lo que vamos a terminar haciendo es derivar por regla.
¿Está bien? Acuérdense de justificar la derivabilidad de lo que vayan a derivar por regla, ¿sí? Porque si no tendrán que calcularlo por definición. Entonces derivamos esto. Fíjense que esta derivada es bastante sencilla, ¿sí? Nos va a terminar quedando 4 tercios de pi por, y fíjense, ahora tengo que derivar el r al cubo. Pero claro, la derivada del r al cubo sería 3r de t al cuadrado, ¿está bien? Por la derivada de r de t. Y fíjense que la derivada de r de t no es otra cosa que justamente la derivada de r respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá lo que nos está quedando es como si fuera una derivación de la cual en sí desconocemos la dependencia de r del tiempo. ¿Está bien? O sea, yo no sé cómo depende el radio de la esfera respecto al tiempo, ¿sí? Pero no tenemos que olvidar que en este paso donde uno aplica regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena junto a la propiedad de que cuando derivamos una función por una constante, la constante sale de la derivada y solo se deriva la función. Está bien, pero la parte importante es entender acá que va a estar involucrada la regla de la cadena. Entonces, fíjense que al hacer esto podemos simplificar 3 con el 3 y lo que nos va a terminar quedando es 4pi, está bien, por el radio al cuadrado respecto del tiempo por, como mencionamos, la derivada de r respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesitamos de esta cantidad? Bueno, o ¿por qué hicimos esta derivada? Bueno, justamente hicimos esta derivada porque el ejercicio nos estaba diciendo de que la derivada del volumen respecto al tiempo eran 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Es decir, esto nosotros sabemos de antemano que tenía ese valor. ¿Está bien? Entonces, lo tenemos en cuenta para este punto como la derivada del volumen respecto del tiempo era 100 centímetros cúbicos sobre segundo, y esto a su vez es igual a lo que calculamos acá arriba, que sería 4pi por r cuadrado de t por la derivada de r respecto de t, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a poder hacer es despejar uno de los datos que nos solicitaban, que era la derivada del radio respecto del tiempo, o sea, la razón de cambio del radio respecto del tiempo. Entonces, para hacer eso, vamos a copiar esto de acá, lo vamos a pegar en la siguiente hoja, ¿sí? Entonces, tomamos todo esto de acá y seguimos con el despeje. Es decir, lo que vamos a despejar es la derivada de r respecto de t, ¿sí? Entonces, al hacer ese despeje, nos va a quedar el 100 dividido 4pi por r cuadrado de t, ¿sí? Y esto en las unidades de, no nos olvidemos, centímetros cúbicos sobre segundo. Y esto es igual a la derivada de r respecto de t. Entonces, fíjense que si simplificamos el 100 con el 4, ¿sí? Nos va a quedar un 25. Y en definitiva, lo que nos estaría quedando es que nos queda que la derivada del radio respecto del tiempo, ¿sí? Fíjense que esto al final quedó en función de ¿qué? En función de t, ¿sí? El t es nuestra variable en sí. Entonces, esto nos va a quedar como 25 sobre pi, ¿está bien? Por este r cuadrado de t, ¿sí? Que acuérdense que del cual desconocemos por ahora, ¿está bien? Desconocemos la dependencia que tiene r con t, pero acá entonces nos va a quedar, dijimos, 25 sobre, bueno, pi por r al cuadrado de t. Y con las unidades, como les mencionaba, de centímetro cúbico sobre segundo. Bien, ahora, fíjense, nos estaban hablando de que esta cantidad, ¿sí? Esta razón de cambio, tenía que ver con el hecho de que yo con esta fórmula lo que estoy diciendo es que la variación del radio respecto del tiempo, en un tiempo genérico t0, si quieren le ponemos t0 para entender bien esa relación, le ponemos un t0 acá y un t0 acá,
¿sí? Fíjense que esto va a ser para un dado valor de t0. Es decir, que en nuestra cuenta, ¿sí? Esta razón de cambio va a depender de ese t0. Entonces, ¿qué era este dato que nos daban acá? Este dato de que calculemos la razón a la cual está cambiando el radio y la superficie del globo cuando el radio es de 25 centímetros. Es decir, nos están fijando el valor del radio para esta fórmula de la razón de cambio. Es decir, yo no sé en sí, cómo depende R de T. No lo conocemos. Pero lo que sí nos están diciendo es que quieren que les demos la razón de cambio de R respecto del tiempo cuando, ¿sí? O sea, esto no lo conocemos, pero nos están diciendo que el radio, en el momento en el que ellos quieren que se lo calculemos, ese radio, ese R de T0, llamémoslo a propósito, que nos están dando, vale 25 centímetros. Es decir, lo que nos están dando es el valor del radio en un tiempo t0 que en sí, para este ejercicio, es irrelevante. ¿Está bien? Lo que nos interesa de fondo es que ese R en ese t0 particular vale 25 centímetros. Por lo que nos estaría solicitando el ejercicio en realidad no es la dependencia con un t0 genérico, sino que nos están pidiendo la derivada del radio respecto de t, está bien, en un cierto valor t0, que como les menciono, no lo conocemos, está bien, porque no conocemos la dependencia de R con el tiempo, pero que nos va a permitir escribir esto como de 25 sobre lo que sería pi por el radio al cuadrado, es decir, que nos quedaría pi por 25 al cuadrado, está bien, nos estaría quedando acá un 25 al cuadrado, ojo con las unidades que también van a quedar elevadas al cuadrado, está bien, y todo esto ¿se acuerdan que la unidad que teníamos acá era centímetro cúbico sobre segundo? Es decir, que el centímetro cuadrado con el centímetro cúbico se me va, ¿sí? Fíjense que el 25 de acá con el 25 cuadrado se va, y lo que va a quedar es básicamente que esta razón de cambio del radio respecto del tiempo va a ser igual a 1 sobre 25pi por, básicamente en unidades de centímetro sobre segundo. Fíjense que las unidades tienen todo el sentido del mundo, porque justamente estamos obteniendo la variación del radio, que está en unidades de centímetro, respecto del tiempo, como centímetros sobre segundo, justamente, ¿sí? Entonces, con esto estamos respondiendo a la primera pregunta. Ahora, lo que nos falta analizar es esta derivada de la superficie respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, para eso, ¿sí? tenemos que recordar, ¿sí? Para justamente la segunda parte de este ejercicio, que sería la derivada de la superficie respecto del tiempo, lo que nosotros tendríamos que calcular acá sería, vamos a ponerlo así, para esta segunda parte, recordemos que la superficie de una esfera, ¿sí? En función del radio, era 4pi por el radio al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la superficie de una esfera. Obviamente de radio R, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como nos piden la variación respecto del tiempo, vamos a repetir el procedimiento que hicimos para R. Lo que pasa es que ahora, en vez de derivar el volumen, lo que vamos a hacer es derivar directamente esta fórmula S respecto de t, teniendo presente justamente el hecho de que esto lo vamos a hacer, ¿sí? Con la regla de la cadena, porque fíjense que nos va a tocar derivar a S, ¿sí? O mejor dicho, derivar a R, y R en realidad depende del tiempo. Entonces, esto vamos a ponerlo así. La derivada de esto respecto de t, ¿de quién? Bueno, justamente de 4pi por el radio al cuadrado respecto de t, ¿sí? Y eso, fíjense que si aplicamos regla de la cadena y además el hecho de que esto sigue siendo una función polinomial, también por lo tanto va a ser derivable en todo R, aplicando la regla de la cadena, fíjense que
4pi al ser una constante sale de la... O sea, bueno, esa no es la regla de cadena, sino que usando propiedades de derivación, en este caso que una constante por una función, al derivarla, la constante sale de la derivada y solo se deriva la función, nos quedaría la derivada, nos quedaría 4pi por la derivada de r cuadrado de t, ¿no? Y bueno, la derivada de r al cuadrado de t, fíjense que nos estaría dando 2 por r de t, otra vez por la derivada de r respecto de t. ¿Está bien? Acuérdense que acá tenemos la derivada, tenemos que aplicar la regla de cadena justamente porque r depende de t y yo en sí no conozco la dependencia de r de t, pero esa derivada de r respecto de t debe estar. ¿Está bien? O sea que si ordenamos un poquito esto, lo que nos queda sería 8pi, ¿sí?, por r de t por la derivada de r respecto de t. Entonces, de vuelta, si queremos la razón de cambio de la superficie respecto del tiempo en el momento en el que el radio vale 25 centímetros, fíjense que este análisis lo hacemos similar al anterior. Si yo quiero la derivada de s respecto de t en ese t0 en el que no conocemos su valor, pero sí sabemos que el radio vale 25 centímetros, esto nos va a quedar como 8pi por, fíjense, r de t0, que sabemos que vale 25, por la derivada justamente de r respecto de t, evaluada también en un t0. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de r respecto de t estaba evaluada originalmente en un t genérico. ¿Está bien? Y ahora lo tenemos evaluado en t0. Y si se acuerdan bien, lo que nosotros conocíamos como la derivada de r respecto de t en t0 es eso de ahí, lo que calculamos antes. ¿Está bien? Entonces, lo que nos estaría quedando en definitiva sería, vamos a hacerlo en la otra hoja, vamos a terminar esto en la otra hoja, lo copiamos acá y lo pegamos acá, ¿sí? Hacemos así, entonces fíjense, nos quedaría entonces 8pi por r de t0, que eso lo hemos calculado, ¿se acuerdan que lo tenemos acá? Era 1 sobre 25pi centímetros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces acá nos queda 1 sobre 25pi con unidad de centímetro sobre segundo por lo que sería r de t0, que se acuerdan que r de t0 es lo que nosotros llamamos que valía 25 centímetros. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá lo que va a pasar es que se nos va este 25 con este 25, el pi se va con este pi de acá, y el resultado va a terminar siendo que la derivada de s respecto de t en este valor t0, está bien, va a resultar siendo 8, ¿sí? Ojo con las unidades porque nos estaría dando centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y bueno, el segundo que teníamos también. Entonces, esto nos estaría dando 8 centímetros cuadrados sobre segundo. Fíjense que la unidad acompaña justamente a la variación de la superficie respecto del tiempo. ¿Está bien? Nos queda unidad de superficie, centímetro cuadrado, respecto de tiempo. Entonces, en definitiva, lo que acabamos de encontrar ahora es cómo varía el radio respecto del tiempo y la superficie respecto del tiempo en un caso, en un momento dado en el que el radio vale 25 centímetros. ¿Está bien? Acuérdense, la fórmula de superficie y de volumen dependen del radio, ¿sí? Pero en este caso recuerden que el radio está variando con el tiempo, ¿sí? Y aunque no conozcamos la dependencia explícita de r respecto de t, lo que sí podemos aprovechar es el dato de que en el momento en el que nosotros queremos esa razón de cambio, el radio es conocido por ese instante y vale, o sea, en ese t0, y vale 25 centímetros, ¿sí? Y eso es lo que nos permitió hacer todas las demás cuentitas, ¿sí? Y poder responder a los pedidos de la variación del radio, la razón de cambio del radio, ¿sí? Respecto del tiempo, y después la razón de cambio de la superficie respecto del tiempo, ¿sí? Y bueno, esto era todo lo que nos pedía el ejercicio, y bueno, nos estamos viendo en la próxima.